tal? Buenas noches. Qué gusto que nos acompañan en este espacio donde vamos a hablar de ideas geniales. Me acompaña, para mi gran alegría, mi querido amigo, escritor, abogado, Gerardo Laveaga. ¿Cómo estás, querido? Isabel, encantado de estar contigo, con el público y encantado de poder hablar de las grandes ideas que han movido al mundo. Exactamente, hablemos de esas grandes ideas y empecemos. ¿Qué te parece si empezamos con una que verdaderamente ha simbrado lo que somos? Y es la escritura, que a rajatabla, el decir, cuando aparece la escritura es cuando empieza la historia. Se le pone incluso a ese periodo anterior, cuando las manifestaciones humanas empezaron a dejar huella, como prehistoria. Pero es justamente esa huella de la cual quiero hablar contigo antes de entrar a hablar de la escritura, porque estarás de acuerdo que cuando estos Homo sapiens o como les queramos llamar, ya cuando se dan cuenta y tienen esa chispa, esa conciencia de que son y están, empiezan a dejar rastro de ello. Por eso es que en las cuevas encontramos una mano, no sé, en estas cuevas en Francia de hace 30,000 años, o incluso en Altamira, que están no nada más las manos, sino el entorno. Es decir, sí tengo historia porque aquí estoy y tengo conciencia de ello. Pero ni siquiera sabemos, Isabel, si esas manos y esos bisontes querían decir aquí estoy y tengo conciencia de ello. Era una forma de convocar a los bisontes, eran dioses a los que le rezaban. No sabemos nada. Y tampoco sabemos, por ejemplo, para qué era Stonehenge, este conjunto de piedras que está cerca de Londres, donde la gente decía, bueno, era un centro ritual de bailes, de sacrificios. ¿Qué era? No tenemos idea. Cuando empieza la escritura, todo cambia. Con la escritura, tú lo has dicho muy bien, comienza la historia. Ahora sí sabemos qué quiso decir, qué buscaba, para qué hicieron eso. Por eso la escritura no es que dé un vuelco a la historia, es que da inicio a la historia. Claro, da inicio a ese registro de saber exacto o de manera más cercana, más certera, eso que estaba sucediendo. Pero déjame hacerte un ejemplo, una analogía con respecto a la música. También todos esos primeros hombres y mujeres que estaban alrededor de las villas y primeros recolectores y bueno, la música. Cuando el hombre y la mujer empieza a reproducir sonidos que ve en el, digamos que escucha, que percibe a su alrededor, bueno, ¿está empezando a hacer música? No. Música es cuando inventa sonidos que no existía. Eso es el espíritu humano y eso es la escritura. Ese espíritu humano de decir, ok, estoy consciente del alrededor, pero quiero dejar registro perfecto. Quien inventó el registro de la música fue, en la época renacentista, un músico, Guido de Arezzo. Guido de Arezzo inventa do, re, mi, fa, sol, la, si, pero para eso hay que ir a la Edad Media y nos estamos adelantando muchísimo. Yo sé, pero era como hablar de esto, que el hombre cuando sale ese espíritu, cuando sale lo humano, es cuando inventa algo distinto. A eso me refiero, cuando tú inventas esta escritura. Entremos ya en materia de la escritura, porque hay registro, digamos, que algunas imágenes, algunos logos, digamos, algunas ideas fueron plasmadas con dibujos y con grafos, ¿no? Grafías. Pero no podemos hablar tal cual de escritura. Escritura es ya cuando se pone, digamos, un alfabeto, estoy hablando ya en Grecia, cuando ya lo que estamos hablando, lo fonético, tiene una representación. Déjame decir lo mismo que tú dices con otras palabras. Al principio, lo dijiste muy bien, son pictogramas. Un patito representa un pato, Claro. un venadito representa un venado. Pero un día se inventan signos, que el signo ya no representa un patito o un venado, representa el signo mismo. Y en ese momento el pictograma pasa a un lado y se crean la escritura. Los primeros en hacerlo fueron los de Mesopotamia, en el norte los acayos, en el sur los sumerios. Y estas son las tablillas, este es un poema de amor. Bueno, compré una reproducción en algún museo. Sí. Y esto, según esto es un poema de amor. No leo cuneiforme, entonces quizá me tomaron el pelo. Pero así empiezan a escribir. Es una tablilla de arcilla con madera, empiezan a hacer cuñitas. Claro. Y esto no representa un venado o una casa, representa una idea. Efectivamente, representa una idea y para llegar a esas ideas también tuvo que cambiar toda la organización social que tenían todos estos primeros hombres, ¿no? Y ya en el Asia Menor, que estás hablando en la época de Mesopotamia, algo importantísimo, la agricultura. No es gratis que entre el Éufrates y el Tigris se haya desarrollado esta gran civilización, porque empieza a haber especialización. Mientras ya estaba resuelto el tema de la cacería, ya no éramos recolectores y cazadores, y está resuelta también algunas otras cuestiones de organización, ya podía dedicarse alguien de esa comunidad
a estas ideas, Sí, a esta escritura. sí, y así empieza. Cuando la gente dice, bueno, ¿cuántos granos te di? ¿Y cuánto me diste a cambio? Entonces, van apuntando. Empieza la escritura como un sistema de contabilidad Sí. en esta región, entre el Tigris y el Éufrates. Empiezan a contar cuántos sacos de grano, cuántos granos, cuántos venados, y luego ya hay registro de cuántos escribas hay, cuántos contadores, cuántos esclavos en cada comunidad. Así empieza la escritura, como una forma de recordar. Oye, espérame, hace 2 meses o hace tiempo te di 30. No, 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 me diste 40. No, no te di 30. No, claro, aquí está, tienes toda la razón. Y así se inventa la escritura y va a ir evolucionando y se va a ir convirtiendo en lo que va a dejar referencia de todo. El primer libro del que tenemos noticia, un poema grande, estructurado, es el poema de Gilgamesh, Uf, que claro. es de 2500 años antes de nuestra era, Claro. escrito así en cuneiforme. Cuneiforme. Y ahí está la historia de Gilgamesh. Oye, y esta historia también apasionante que está recopilada en un libro como el de Irene Vallejo, del infinito en un junco, ¿no? De cómo es que empezamos a tener este maravilloso objeto que ya no es perfectible, ya llegó, es como el martillo, ¿no? Es como el clavo. El libro es perfecto como es. Hay versiones, ¿no? La electrónica y demás, pero es el máximo invento. Y cómo fue pasando toda esa época y todos esos siglos y esos, de empezar de las tabletas de cerámica, pero no era viable, y de empezar después con otros elementos como las aleas de los animales. Lo que quiero ir y llevarte con esto, Gerardo, es que sí se evoluciona aproximadamente en milenios, pero lo que queda perfecto es cómo somos capaces de organizarnos. Y te quiero hablar del Código de Hammurabi, 1780 a.C. Es el primer código escrito de cómo debemos estar en una sociedad, cómo nos debemos portar, el crimen y el castigo. Bueno, ese es un tema de derecho, y a lo mejor hay uno más antiguo que es el de Shulgi. Ok. Pero en todo caso, lo que dices es muy acertado. Fíjate, al mismo tiempo, los mesopotámicos escriben tablitas y por eso las tenemos guardadas. Ahora que citas a Irene Vallejo, los egipcios también inventaron un sistema, pero lo escribían en juncos, entonces se perdió. Sí. Lo escribían en papiros, se fue Sí. perdiendo, se deshacía. Exacto. Luego lo hicieron ya en piedra, pero eso fue posterior. Sí. Los chinos también inventan casi al mismo tiempo la escritura, con signos que todavía se siguen. Sí, En la utilizando. escritura actual china sigue. Ahora, otro gran invento al lado de la escritura, el alfabeto. Y eso lo inventaron los fenicios. El alfabeto ya no solamente es. Fíjate, un niño chino tenía que aprender 1000 caracteres. Un niño chino tiene que aprender 1000 caracteres. Claro. Un niño de Mesopotamia tiene que aprender 500 caracteres. Un niño de Fenicia aprende 30. Claro. Pero con 30 los combina y hace todas las palabras. Ya no es una palabra que diga libro o una No. palabra que diga vaca. No, ya es una B, una A, una C y una A, las junta y dice vaca. Porque el alfabeto lenguaje, es otro gran invento. por supuesto, porque lo que ya estás representando es esa música humana que es el lenguaje, es eso que ya está creado por tus sonidos. Y a mí me parece fantástico y formidable pensar cómo representas esos sonidos, porque además cuando tú viajas y escuchas otros idiomas, también están representados fonéticamente ese lenguaje y esas letras. El alfabeto efectivamente fue la gran, digamos, la gran manera de hacer música, de cómo nos comunicamos. El lenguaje es una cosa que me llena el cerebro de wow, qué ideas. El lenguaje braille, lo que le pasa a una persona como Helen Keller, pero lo más importante es la maestra que le explica, inventa una vez más todo esto que se hizo durante milenios, y ella con esta creatividad humana empieza a decir, tú te vas a comunicar, permíteme, voy a hacer un sistema. Y sale ese otro lenguaje. Y el lenguaje y la comunicación supongo que vienen con el hombre, desde que el hombre es hombre. Lo interesante es la escritura, cómo lo registro, cómo digo lo que pasó. Hoy esto se graba, la gente puede, oye, tú no dijiste, yo no dije, a ver, ahí está la grabación y tú lo dijiste, punto. Aunque con la inteligencia artificial van a cambiarse muchas cosas. Pero en todo caso, con la escritura podemos dejar registro. Sabemos quiénes fueron, por ejemplo, sabemos que el primer gran conquistador del mundo, Sargón, seguramente hubo muchos antes que él, pero no sabemos nada de ellos. Seguramente hubo muchas cosas, historias, pero no sabemos de eso. Piensa en las sociedades de animales, incluso si tuvieran escritura, se puede escribir la historia de los elefantes o de los tigres o de los leones. Como no hay escritura, no sabemos cómo se comunican los animales, pero como no dejan registro, que nosotros sí empezamos a dejar registro hace 5000 años, sabemos qué pasó y qué no pasó.
Oye, y para hablar un poco de lo que sucede aquí en México cuando llegan los españoles en 1519 y encuentran que esta manera de dejar registro es nuevamente con pictografía, que son los códices y están los tlacuilos y toda la historia de este pueblo mexica, que no era el único, al contrario, era el último de una grandísima tradición y muchas otras civilizaciones que se dieron aquí en América, y se dan cuenta que a pesar de que estaban en diferentes periodos de desarrollo, porque Europa, bueno, tenía un periodo, y el periodo que se da aquí en Mesoamérica empieza justamente con esta escritura. Indescifrable la maya, y sin embargo la mexica se puede de manera oral. ¿Te imaginas la tarea titánica en esto de escritura y de lenguaje de un fraile franciscano o dominico de estas órdenes mendicantes que llegan en el siglo XVI y en latín les explican la religión, y después, primero ellos aprendieron mexica y náhuatl de manera oral y un poco con los códices, y la historia de digamos, de todos estos pueblos anteriores son estos españoles que prestan oídos y que empiezan a hacer, todos los códices son coloniales, ¿no? Es increíble la manera de ir buscando ese registro, la tira de la peregrinación, ese Aztlán mítico, todo puesto en un códice. Y después vendrá ya la tarea titánica en la escuela de indios de enseñar lógica, enseñar el idioma y enseñar este idioma con todo alfabeto. A partir de la escritura. Todo a partir de la escritura. Del alfabeto, sin duda. Totalmente. Y luego viene la difusión de las ideas, cuando se inventa la imprenta, cuando ya puedes poner tipos móviles y puedes difundir en panfletos. Claro. ¿Por qué tuvo tanta fuerza Lutero, por ejemplo? Porque ya puede distribuirse en imprentas, o sea, la gente las lee, las discute, se indigna. Claro. Antes no había forma, porque yo puedo tener una idea muy buena, pero tenía que ir de boca en boca diciéndolo o escribiendo. Los primeros libros se hacen a mano, cada un libro. Claro. Un rico tiene en su casa 300 libros. Sí. Y es una fortuna inmensa Por tener supuesto. 300 libros, porque, no sé, pienso en la Política de Aristóteles o en la República de Platón. Tenía que copiarse, que dibujarse, se iluminaban los textos y cada texto llevaba años de hacerse. Yo, rico, podía decir, quiero encargarle a los copistas del monasterio una copia de la Política. ¿Sí? Se le va a costar un dineral, le va a llevar 2 años. Pues órale. Hoy ya se mandan a hacer por imprenta, es más, ya ni imprenta, ya en las tabletas tenemos todo. Claro, oye, y los grandes recolectores del lenguaje, los grandes difusores, los que atesoran los monjes en la Edad Media, basta ver estas grandes bibliotecas maravillosas. Acabo de estar en el Trinity College en Dublín, ver esta fantástica muestra de lo que estás diciendo, libros que se tomó meses, años de su vida, o incluso monjes diferentes en terminar para pasar ese registro y ese conocimiento con la escritura. Claro, hoy vamos, compramos un libro y nos parece la cosa más accesible, más peculiarmente cotidiana. Y que eran registros dolorosos. La Biblia, por ejemplo, nos cuenta la historia de Noé. Sí. Dios le dice, tienes que llevar un animal en tu barca y tienes que hacer esto porque voy a mandar una lluvia que va a inundar a todos. Y durante siglos fue la doctrina cristiana y católica. Y un día descubren que esa misma historia está contada en la epopeya de Gilgamesh, 1000 años antes. Era un plagio. Exactamente, Gerardo. Y también podemos verlo en poemas maravillosos como Beowulf, de esos celtas anglos míticos, pero se nos acabó el tiempo. En otra ocasión continuamos y acompáñenos en estas ideas geniales aquí en ADN 40, donde vamos a hablar de eso que ha cambiado el mundo.